Eso. Listo, ya puedes. Listo. Sí, cayó Juan David. Y votar. Hola Juan David. ¿Hasta qué parte me escucharon? No, apenas vamos a arrancar esta última parte. Ok. Bueno, ahora vamos a definir los árboles de etiquetado con propagación usando pues, formas de propagación más fuertes. A diferencia del ejemplo anterior, en este caso, estas reglas de propagación prop son reglas de reducción del dominio que mantienen la consistencia. Entonces, si el CSP no es consistente para cualquier elemento en los dominios futuros, ese elemento se descartará del dominio. Entonces, estas instancias distintas son forward checking, partial look ahead y maintaining our consistency, o también conocido como full look ahead. Entonces, primero definiremos los árboles de búsqueda hacia adelante. Entonces, pues retomando la definición de prop labeling 3, para los nodos al nivel par, que tienen esta forma, si, a ver, para los nodos al nivel par que tienen esta forma, o sea, todavía no se ha afectado el dominio de las variables futuras, que es un nodo par y pues es cuando se realiza la propagación, pues tienen esta forma. Y si i es igual a n, el nodo es una hoja o tiene exactamente un descendiente que se viene usando estas reglas de propagación. En este caso, pues afectan los dominios, siendo los dominios de las variables futuras un subconjunto de esos dominios, y se define que ese subconjunto está compuesto por elementos que pertenecen a J, de tal forma que esta instancia es consistente. O sea, x1, d1, xy, de i, xj, e es consistente. Entonces, este prima solo contiene elementos para los cuales las instancias son consistentes. En resumen, es lo que dice esta presentación. Vamos a ver un ejemplo que para el problema de las 5 reinas, vemos que pues para este problema se definen A, B, C, D como las columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 como las Nos filas. quedamos en el mismo slide de Juan David. No estamos viendo el ejemplo. Listo. Ahí ya ven. No estás compartiendo. ¿Profe? No estás compartiendo. No estás oyendo. Está teniendo problemas con el internet, yo creo. Traerle el vasito de jugo a tu papá. Juan David. Ay, ya. Hola, bien, gracias. Ahí se le fue. Por esto del internet anda un poco saturado. Listo, Juan David, estamos viendo el de las reinas.
Es que nos confundió por el pelo. Y Juan David tiene ese micrófono apagado. Juan David, no te estamos escuchando. Hola, Juan David. Parece que tiene problemas con Sí, internet. sí. Esperemos. Tenemos tiempo. Empieza para acá. Juan David, no te estamos escuchando. Aparece el micrófono. Tuviera instalado, Juan David. No deja habilitarlo. Un momento que me acomodar allí. Un momento, Juan David, a ver si se logra conectar. Y dice que no lo deja entrar a
a la reunión, para reiniciar un momentico el router. Es que él siempre entraba como con dos logins, y por uno hablaba y por otro presentaba, pero ahorita no logra entrar sino con uno. No, exacto, lo que pasa es que cuando presenta siempre se crea otro. Por Sí, defecto él crea otro. No, hasta tiene problemas con el router. Me envió un correo que va del router otra vez. Démosle 5 minuticos y si no se logra conectar, entonces yo termino la presentación, ¿listo? Sí, la presentación ha estado muy buena en todo caso. Yo creo que puedes dejar de grabar esto mientras él se conecte y luego volver a grabar. Vale. Porque estamos grabando nada. Listo. Ahí. Hola Juan David, ¿me escuchas? Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, ahora sí. Bueno, entonces está grabando todavía Robinson, ¿cierto? sí, no paré. Ah, bueno, bien. Ok. Dale, aprovecha que ya te escuchamos y te vemos. Bueno, tenemos este ejemplo, el problema de las 5 reinas, un problema que ya está estandarizado, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues en este caso pondremos una reina en cada columna, A, B, C, en cada columna, A, B, C, D, E, y pues la variable será la fila en la que la pondremos. Entonces, en este caso, para forward checking, si ponemos la reina de la columna en la fila 1, pues ninguna de estas variables va a hacer que este problema sea consistente. Entonces, Ninguno de esos valores sí, de las variables. si para ninguno de estos valores de las variables este problema va a ser consistente. Entonces, pues ese es el efecto del forward checking, que todos estos valores pues ya no van a ser parte de los dominios de esas variables. Miren muchachos, ¿qué es forward checking? Ahí digamos que es asignarle valores a la variable A, a la variable B, D y E, ¿cierto? Entonces a la variable con el valor de 1, ¿sí? Pues resulta que la variable A incluida en otras restricciones. Por ejemplo, hay una restricción que me dice la A, la B, la C, la D y la E deben ser distintas o diferentes. O esas variables, digamos que tienen alguna relación con esa variable A, no pueden tomar ese valor, ¿sí? Entonces, esos valores, la B, C, D y E, se limitan al 1, o sea, ninguna de esas ya puede tomar el 1. Hay unas restricciones generales, ¿cierto? Entonces, hacer forward checking es, estoy parando una variable y propago sobre las siguientes variables, ¿sí? Pero teniendo en cuenta valores que conozco en este momento, ¿sí? En este caso, el valor de la variable A. Entonces, eso es forward checking. ¿Listo? Mirar hacia... Listo. Listo, profe. Entonces, pues lo que diferencia esto de los prop laboratories es que la regla de propagación prop, aquí lo que dice es que deben ser consistentes todas las instancias perdón, deben ser consistentes las variables y sus dominios pues para sacarlas de los dominios. O sea, lo que no sea consistente aquí, se saca del dominio de esas variables. Entonces, hay otra instancia que se llama partial lookhead, que es similar al forward checking, pero aquí vamos a imponer arco consistencia direccional.
Allí se quedó otra vez en la presentación, Juan. Listo. ¿Ahí me ven? Sí, Sí. correcto. Sí, muy bien. Listo. Entonces aquí verificamos en una dirección, por ejemplo, A, B, C, D, E, eh, que solo existan valores en los dominios en los que las combinaciones de esos valores sean consistentes. Por ejemplo, aquí, si yo hago que D tome este valor, pues E no tendrá ningún valor en su dominio. Entonces, pues este valor de D no va a ser, no va a darnos como resultado un CSP que sea consistente. Entonces, el partial lookup lo que hace es sacar este valor del dominio de D, porque si lo ponemos, pues estos valores no serían consistentes, no serían parte del dominio y no, este dominio estaría vacío. Y pues también está los árboles Mac, Juan que es David, similar. Sí, espera alguna aclaración sobre esa parte. vale. Bueno, entonces mire muchachos, si te devuelves esta de Mac, eso. Muy bien, miren que en forward checking lo que hacíamos es que teníamos la variable A y le digamos el valor de 1, ¿cierto? Checking tiene en cuenta digamos que las restricciones donde la variable actual es, ¿cierto? Me logró restringir todos los valores de 1, de B, C, D y E y la diagonal. Partial lookup, digamos, más poderoso que checking en el sentido en que no solamente voy a tener en cuenta la variable A, o sea, tengo la variable A, pero no tiene que yo puedo seguir mirando hacia adelante. Es decir, por ejemplo, yo puedo restringir la variable hacia la C, la variable B hacia la D, la variable B hacia E, luego la C hacia la D, luego la C hacia la E, luego la D hacia la E, que es lo que nosotros vimos en algún punto de arcoconsistencia direccional, ¿sí? En este caso, Exacto. digamos que el tema de arcoconsistencia direccional lo vemos hacia adelante, es decir, revisamos todas las restricciones de la B hacia de la B hacia E, de la B hacia, de la B hacia la E, de la C hacia la D, de la C hacia la E y así. Entonces se revisa este problema porque quitó ese valor desde 3. Noten ustedes que si ponemos el valor de 3 y lo marcara con una reina, y si miramos hacia adelante, la E nunca podría tomar esos 3 valores. Es decir, la E podría ser ni 4, ni 3, ni 2. Luego, entonces ese valor lo podemos quitar si agregamos, digamos que el partial lookup. Es decir, ustedes que es solamente la variable A, le puse un 1 y revisé hacia adelante con forward, pero al partial look ahead lo que hacemos es que yo miro en la B con digamos que una reina en alguno de esos valores, cómo me afecta las variables adelante. Si ubico un valor en la C, cómo me afecta las variables hacia adelante, es la D y la E. Si ubico un valor en la E, cómo me afecta hacia adelante, es decir, la E. Y de le puede concluir, si yo ubico en D3, si es una reina allí, la podría tener un valor, ¿cierto? Es decir, que ese valor lo podemos quitar de ese dominio de esa variable. Entonces, partial head tiene que ver con arco consistente dirección. ¿Listo? Y es direccional en el sentido en que yo tengo mi orden de variable. ¿Vale? Listo, Juan. Gracias, Robinson. Bueno, y ahora pues tenemos los árboles de búsqueda MAC, que pues son similares a los de partial look ahead, pero la arcoconsistencia ya no es direccional. O sea, tenemos arcoconsistencia en todas las direcciones. Entonces, en este caso, si yo pongo una reina aquí, pues este dominio también me quedaría vacío. Si pongo una reina aquí, este dominio me quedaría vacío. Entonces, la arcoconsistencia me sacaría este valor del dominio de C, porque si me haría estos dominios vacíos
y saca este valor del dominio de D porque me haría estos dominios vacíos. Entonces no revisa solamente en una dirección, sino que revisa en todas las direcciones posibles. No sé si el profe Robinson quiera agregar algo más. No, está muy bien. Entonces, el partial look ahead miraba solamente hacia adelante. Y este MAC lo que garantiza es el marco de consistencia. Recordemos que el arco de consistencia es bidireccional en ambas direcciones. Entonces, en ese caso, yo reviso, si yo ubico una reina sobre la variable en la A y le pongo el valor 1, digamos que con forward checking yo podría quitar toda la fila 1 diagonal, ¿cierto? Con forward, con partial look ahead podría quitar del dominio de la variable el B. B3, lo podría quitar. Cuando aplique MAC, recordemos que digamos que garantiza consistencia. Entonces podría quitar eso y podría quitar el C4, porque si yo ubico el C4, ustedes miran la relación de consistencia de C hacia B, fue algo allí. Si yo ubico una regla en C4, la B no podría tomar. Luego ese valor lo quita del dominio de esa variable, ¿cierto? Entonces eso es lo que me garantiza MAC. MAC lo que me garantiza es que están las restricciones relacionadas al tema de arco consistencia. Listo. Listo, profe, gracias. Por último, vamos a ver las distintas heurísticas de los algoritmos de búsqueda. Hemos definido los árboles de búsqueda, pero no hemos definido cómo recorrerlos y cómo ordenar los hijos de cada nodo. O sea, anteriormente estábamos asumiendo un ordenamiento lineal. No pasó la transparencia. Listo. Entonces, repito, hemos definido hasta ahora los árboles de búsqueda, pero no hemos definido cómo recorrerlos ni cómo ordenar sus hijos. Si se acuerdan, en algún momento de la presentación les dije que esta parte era importante. Y pues hasta ahora veníamos asumiendo un ordenamiento lineal y ordenábamos los hijos de menor a mayor. Entonces estas heurísticas nos dicen de qué forma podemos recorrer ese árbol y ordenar sus hijos. Por ejemplo, está para la selección de variables, podemos seleccionar la variable con el dominio más pequeño o la variable con el dominio más restringido, o para dominios numéricos podríamos escoger la variable donde la diferencia entre el upper bound y el lower bound es menor a las demás. Y para la selección de valores podríamos seleccionar un valor con alguna función heurística que me dé pues el mayor valor. Digamos, definimos alguna función heurística y para seleccionar esos hijos los pasamos todos por una función heurística y la que me dé el mayor beneficio, pues esa es la que vamos a seleccionar para seguir haciendo el etiquetado. O seleccionamos el valor más pequeño, el valor más grande o el valor del medio. Entonces, pues estas son las distintas heurísticas que podemos seleccionar para recorrer un árbol de búsqueda. No sé si pues, quieran añadir algo más. Bien, en general, muchachos, digamos que la forma como ustedes seleccionen las variables y seleccionen los valores, eso evidentemente con lo que se hace esto hoy, digamos que también de las técnicas que tiene que implementar el algoritmo de búsqueda, pues nos podrá permitir llegar a una solución más eficiente o menos eficiente, ¿cierto? En general, no hay una mejor manera de hacer selección de variables, selección de valores. Digamos que es algo bastante empírico. Muchas veces, la intuición del problema puede, digamos que, pensarse en cómo deben estar ordenadas las variables y cómo se deben seleccionar valores para posiblemente llegar a una solución en corto tiempo. Sin embargo, no, digamos, las características de eso es muy, o sea, no hay forma que diga es más siempre no lo hay. Y allí es donde, digamos que en el grupo de investigación nosotros hemos tratado de aplicar algo de aprendizaje cuando se entrena, por ejemplo, no sé, un modelo de regresión o clasificador de una caja negra
dados unos datos, pues digamos que me hace una estimación, una predicción de algo. Pero digamos que de cierta forma, y esto lo recalco, no hay maneras de hacer predicción de variables y de valores. Lo que sí hay es conocimiento del problema. Entonces, si tienen conocimiento de un problema, uno puede cómo pues, hacer selección de las variables y las valores de tal forma que eso me pueda llevar a una solución en corto tiempo, ¿cierto? No siempre, digamos, las cosas funcionan. Resultado, que ya cuando hubiera terminó allí, ¿cierto? Sí, profe, ya esta es la última diapositiva. Listo. Digamos que estos algoritmos que explicó Juan David, los han mostrado a través de etiquetamiento, ¿sí? Entonces, que en los árboles en algún punto se hacía todo el branching de los dominios, los dominios de las variables. Esos árboles en los algoritmos de búsqueda se construyen al vuelo, ¿cierto? Y usualmente, digamos que lo que uno ve, que es lo que más se usa para este tipo de algoritmos, es enumeración, donde se toma, se pone una, digamos que yo tengo una variable, y esa variable tiene una valor en el dominio, entonces la igualo por un lado y por el otro lado del árbol de búsqueda pongo una descripción que digo que es diferente a esto y es igual, ¿sí? Luego la unión de esos pues es el CSP inicial y eso me conlleva árboles de búsqueda binarios, son mucho más fáciles de mantener que esos árboles escenarios que veamos ahorita. Digamos que es en la práctica. También esta clase que dio Juan hoy hace referencia a algoritmos de búsqueda sobre CSPs. Por ejemplo, aquí nosotros no abordamos el tema de cómo funcionan los algoritmos de optimización, optimización, que es el tema de Branch and Bound. Esto que vimos esto está basado en algo que es backtracking. Usualmente lo que se hace es que es una búsqueda hacia adelante, se falla en algún punto, se devuelve al nodo más cercano de no se han encontrado fallas y se sigue explorando por ese lado del árbol de búsqueda. Digamos que cuando hay una optimización, aplican unas técnicas, o el algoritmo se llama Branch and Bound, y hasta grosso modo ese algoritmo guarda una memoria de digamos que un valor óptimo. Lo que está haciendo es recorriendo el árbol, que también lo hace el y tratando de obtener una función objetivo, o sea, él guarda cuál es su mejor valor de la función y él va descartando soluciones teniendo en cuenta ese valor que él tiene almacenado en algún punto, ¿sí? Y ese sería, digamos que, algoritmo, a grosso modo, algoritmo que para optimizar. Pero de una u otra forma también este tipo de efectos, porque él tiene selección de variables, tiene que hacer selectores, tiene que calcular el valor objetivo, revisar si ese valor es mejor que el valor, depende de lo que estamos tratando de optimizar, que lo que ya tiene guardado y adaptar su valor de función objetivo y seguir buscando, ¿sí? Digamos que eso es lo que hacen estos. No sé si Juan Francisco quiere agregar algo. Sí, sí. Entonces, muchachos, espérense, yo voy a tratar de compartir mi pantalla. Ok. Sí, ahí la están viendo. Entonces, ahí están viendo mi campus virtual, ¿cierto? Entonces, muchachos, hemos hecho un curso diferente. Hemos pasado primero de hacer una introducción como para motivarlos a qué es la programación por restricciones y mostrarles la experiencia que Avispa ha tenido en todo ese campo. Luego pasamos a mostrarles en la práctica cómo hacer programación por restricciones con ejemplos, pues primero que todo con herramientas como Minisync y luego con ejemplos pequeños hasta ejemplos más complejos. Vamos a hacer unos talleres y ahora están haciendo un proyecto.
para que cogieran práctica en lo que es el arte, digamos, programar por restricciones. Y luego pasamos a un bloque, ya llamemos fundamentos teóricos de la programación por restricciones, donde lo que hemos hecho es mostrarles que todo lo que es programación por restricciones tiene un fundamento teórico y por eso funciona. A diferencia de otras técnicas, estas también se llamaban técnicas de inteligencia artificial, pero real. Aquí son técnicas más bien formales, formalmente fundamentadas. A diferencia, por ejemplo, de los algoritmos genéticos, los algoritmos red neuronales, que también tienen todos sus cursos y sus cosas y funcionan, el funcionamiento de todas esas cosas es absolutamente, llamémoslo, experimental. Ellos no pueden fundamentar que las cosas funcionan porque sí. En cambio, la programación por restricciones puede asegurar que cuando usted tiene una solución, es una solución, que si no sale una solución es porque no hay, etcétera, porque todo eso está fundamentado teóricamente en cosas bien hechas, bien estudiadas, digamos, estudiadas formalmente. No digo que las otras no sean bien hechas, sino que no tienen un fundamento formal y matemático que permita desarrollarlas y tener seguridad que son soluciones. Entonces, a diferencia de muchas otras técnicas, estas técnicas que ustedes han aprendido en este curso son técnicas correctas. Es decir, un propagador, si es un propagador, tiene que funcionar correctamente y tiene que tener unas propiedades teóricas para que pueda ser un propagador, si no, no se puede llamar un propagador. Todos esos sistemas de restricciones con los que ustedes cuentan para resolver problemas son sistemas construidos con base en esa fundamentación formal, matemática, y por eso funcionan, y por eso logran sostenerse en el tiempo. Digamos que uno de los objetivos del curso es que ustedes, los estudiantes de pregrado, comprendan la técnica, sepan aplicarla, se entusiasmen. Si quieren trabajar más con nosotros, pues ojalá quieran trabajar más con nosotros. Pero, por ejemplo, a ustedes lo de la fundamentación es para que vean que eso está fundamentado, pero no se les exige un dominio de la fundamentación como